creo que estamos ya en directo. Dejadme que lo compruebe. Que todo va bien. Sí, yo creo que estamos. Esto es estupendo. A ver, bueno. Me oigo perfectamente. Bueno, como siempre tengo problemas con el sonido, de vez en cuando me dan estas cosas. Bueno, si no me equivoco, hoy a las 8 tenemos un directo con RPG Games, Planetside 2, y en el que nos van a, bueno, pues nos van a iluminar con el nuevo contenido del juego, ¿de acuerdo? Álvaro, ¿cómo está, guapetón? Entonces, el directo de hoy, o sea, hoy no voy a jugar, no voy a jugar. Rafa, guapo, ¿cómo estás? Edwin, hoy no voy a jugar, sino que vamos a hacer un poco lo de siempre. Vamos a tener, digamos, el directo, lo vamos a tener en pantalla, y iré traduciendo e iré comentando lo que me parece un poco digamos, el contenido adicional. Eso permite que me ponga un poco el aire acondicionado porque todavía hace un calor del 15. Bueno, dicho esto, como todavía nos quedan como unos minutos antes de que empiecen, os he dejado en la descripción. Bueno, el cuerpo pandémico lo tengo estupendo, como no puede ser de otra manera. Espero que el tuyo también esté pandémico, bueno, no, pandémico no, pero pandémico style, o sea, bien, bien. Bueno, este artículo, que lo he dejado, yo creo que lo he dejado en los foros, en Discord, en los diversos foros de Planet. Digamos que es una entrevista que les hacen a los desarrolladores de forma previa, ¿vale? Y entonces ellos cuentan un poquito, dan unas pinceladas de qué va a ser. Bueno, básicamente, ¿cómo se llama? The Shattered Warpgate. Ojonante, ¿eh? Que es básicamente la Warpgate rota o despedazada, o desmeduzada o desmembrada, como le queráis llamar. Bueno, básicamente, ellos lo que dicen es que, así como con el contenido anterior le había intentado dar un poco más de sentido, Sergio, ese cuerpo, habían intentado dar contenido para los outfits, ¿vale? Pues para que volvieran a formarse outfits con la guerra, etcétera, etcétera. Ahora el foco va a estar en el acervo del juego, lo que los modernos llaman Games Lore, y los jugadores más esporádicos, más casuales. Medigel, cuerpo guapo. Bien. Entonces, ¿esto cómo lo van a conseguir? Bueno, entonces lo que han dicho es, mira, me voy a calzar una Wargate de Samir. No sé si van a calzar una o las tres, ¿vale? Entonces, lo que te dice es, mira, dice, es la noreste de Esamir. Dicen que se cargan Esamir porque es el que peor flujo tiene. Probablemente es en estos momentos es el peor continente. Ellos consideran que es el peor continente, ¿vale? Bueno. Y entonces lo que hacen es, se calzan, destrozan una de las Wargates, lo dejan devastado, los edificios se quedan muertos por falta de conexión. Entonces se coloca una Wargate adicional en otro sitio, no sé en dónde. Imagino que nos lo explicarán. Y lo que queda destrozado es una ruina del Wargate que se puede explorar y bases abandonadas. Entonces los jugadores pueden explorar esta área y reclamar, pues, equipo y vehículos, ¿vale? Y tiene secretos a descubrir, ¿vale? Incluido unos pequeños extraños geysers de energía verde que saltan y, digamos, que vuelven a reconfigurar la fauna. Bueno, la fauna, que yo os recuerde, no hay fauna en Auraxis, lo que hay es flora. No sé si esto es una errata o es un indicativo, porque fauna no hay, lo que hay es flora, pero fauna no. Bueno, entonces, digamos que le intentan dar un poquito más de contenido, de exploración, etc. Entonces,
a partir de aquí lo que va a haber son campañas, ¿vale? Son campañas que son divididos en capítulos de 3 meses. Estos capítulos de 3 meses, bueno, pues hay que hacer una serie de tareas y te van dando información. Entonces, cuando completas la campaña, no parece, Álvaro, yo no sé, a mí no me importaría, ¿eh? Pero, en principio, parece ser que... Va a haber algo... Ahora llegamos. Va a haber digamos que cuando tú haces estos capítulos, pues te dan, pues, recompensas, pues sobre todo cosméticos. Pues, te dan pintalabios, te dan carmín, te dan unas medias con liguero, te dan... Ah, bueno, sí, de eso, Edwin, de eso va a haber mucho. Ya lo sabes que sí. Te darán zapatos de tacón, lo típico, cosméticos. Y para poder acceder a estas campañas, es decir, tendrás que comprar, es decir, los que son miembros podrán hacerlo gratis y los que no sean miembros, tendrán que pagar pues como el pase en certificaciones, en certis, para poder entrar. Pues yo casi imagínate, no sé, ¿eh? Te cuesta 1000 certis el cogerte la entradita para poder hacer para poder hacer la campaña. Bueno, es una forma de cambiar certis en cosméticos. Bueno, pues, está bien. Vale. ¿Sería Planetside 2 Distur? Sí, probablemente. Probablemente. Sí, ya sabes que será, vamos a ir todos como Kiss, ¿no? Como el grupo, con plataformas, todo esto pintado, melenas, bueno, ya sabes. Ahora que está de moda, pues nada. En fin. Qué mala leche te canta, Distur. Michael. No, Michael, hoy hacemos directo, no te preocupes. Hacemos traducción simultánea. Y entonces, una vez que se acaba los 3 meses, digamos, el capítulo está perdido, ya no lo puedes volver a hacer. Se pierde. Yo entiendo que si juegas más o menos todos los días, a poquito que le eches, lo harás fácil, ¿vale? Muy bien. Aquí te dice que, bueno, pues que obviamente Samir no será accesible en diferentes... Digamos que yo creo que por lo que veo, van a utilizar Samir para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Porque yo creo que Samir se han dado cuenta que es a nivel de mapa es el que peor está. Su opinión. No tiene por qué ser la mía o la de cualquiera, pero es su opinión, ¿vale? Bueno. Otra cosa que van a traer es el cabalgar el relámpago. Que es, digamos, no sé si habéis visto que os he dicho más de una vez que hay una tormenta sobre Samir, ¿vale? Entonces lo que van a hacer es, en Samir, cuando se junte mucha gente en una batalla, va a llegar llega una tormenta. Entonces esa... No lo sé, lo vamos a ver. Esto es, en cierta forma, es player versus environment. Bueno, Made in Hell, sí, pero digamos que también tú piensas en un novato, si no es muy caro, tú piensas en un novato que está haciendo ahí sus cosas y tal, y a lo mejor, pues en vez de comprarse un arma, pues le puede interesar hacer este tipo de cosas. Es decir, así me explico, le puede divertir más gastar los certis en una parte de la campaña que no gastarse certis en un arma. A mí no me parece mal, es una opción, es darle opción. Y eventualmente eso te da lugar a tener cosméticos, a tener otro tipo de equipamiento. Bueno, entonces lo que te dicen es que cuando haya mucha gente jugando, entonces llegará la tormenta. Y esa tormenta, pues es una putada, porque hace daño, hace pupa. Pues lo que van a dar es... van a dar armaduras que mitiguen este daño. Me imagino que probablemente sea alguna certificación dentro del... No sé si será obligarte a comprar un modelo de armadura o que tengas una habilidad dentro del... O sea, que no vayas con el nanomalla, sino que tengas que ir con el... o con un implante o con el anti-tormenta, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y luego lo que pondrán es un pararrayos.
Pararrayos me imagino que será un consumible de estos que puedes comprar. Tendrá un pararrayos que te creará un paraguas pues para que no te haga daño. Entonces, luego eventualmente pues estas se podrán usar granadas relámpago y vehículos que conviertan esta energía en empuje. Vale. No estará siempre en el mapa, se disipará con el tiempo y es suficientemente grande para que se vea en la distancia y se mueve suficientemente lento para que tú puedas prepararte. Si funciona lo que están diciendo, o sea, si a la gente le gusta o ve que funciona, eso lo podrán llevar a otros continentes. ¿Vale? Bueno, pues una opción. A mí no me... Bueno, pues es un... De momento lo ponen en Esamir como centro de pruebas y si está bien, pues, oye, pues es una cosa más. En PS4, a ver, intuyo que será como siempre. Primero en PC y luego lo sacarán en PS4. Lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Cómo van? Vale. Vale, aquí está. Esto va a empezar dentro de poquito. Vale, aquí está todo el mundo. Vale. Aquí, un segundito que quiero mirar una cosa. Que tengo que... Audífono de los auriculares. Ahora lo oigo. No sé si oís el sonido de esto que dicen ese... claro, fauna. En Esamir siempre hay un rugido por ahí, ¿no? A ver si van a sacar algo. Veremos a ver, veremos a ver. Vale. Entonces, bueno, aquí habla un poco de bla 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 bla. Y entonces, básicamente de lo que... bueno, y lo que te hace además es que, bueno, y luego a ver, pequeñas misiones diarias, o sea, como los desafíos en Destiny, en los cuales, pues tú puedes coger esa misión y hacer cositas, entonces te dan las recompensas. Está muy bien. Está muy bien. Es decir, por ejemplo, es como... Yo ahora, por ejemplo, cuando juego a Destiny, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿qué hago, tío? Pues, si no me apetece romperme mucho la cabeza, pues me pillo un desafío de estos de cualquiera de los que están en la tienda y digo, bueno, pues tienes que matar a 50 pellizcos. Bueno, pues venga, cogemos la mano y a pellizcos, venga, pa, y lo voy matando, ¿no? Pues, o tienes que dar 3 besos a tornillo a una pesadilla y tal. Bueno, pues venga, pues trae para acá. Ven aquí, cariño, que te voy a sacar la lengua, que te voy a dar un beso a tornillo, que te voy a arrancar todos los empastes. Pues ya está. Pues ese tipo de cosas, pues oye, ¿nos aporta algo a los veteranos? Bueno, algo, me imagino que algo nos gustará, ¿no? De todo esto. Yo creo que lo de Samir hay que probarlo, a ver qué tal. Vamos a probarlo. Y lo de las misiones y tal, bueno, pues es una cosa a hacer. Pero ya no le queda mucho. Así que ya está. Veremos a ver. Esto a mí porque no me deja. ¿Qué cuesta armarte el equipo para diferentes objetivos? No solo 1000 CERs. Es como dicen en los vídeos de Kamikaze que todo el combo te sale 4500 CER. Ya. Claro, yo por ejemplo, yo con mi cuenta principal de Banu, pues no tengo ningún problema. Kemsi, guapetón, pero claro, con mi cuenta de Banu, con los Banu latinos en Everal, pues estoy jodido. O con los Demon o con los Demon o con los... Vamos, cualquiera. Ya. Hombre, vamos a ver. A mí, que pongan más contenido me parece perfecto.
Luego ese contenido me podrá... Carlitos, guapo, ¿me podrá gustar más o me podrá gustar menos? ¿Lo disfrutaré más o lo disfrutaré menos? Por ejemplo, el Bastion. Pues el Bastion está bien, me gusta, pero me gusta cuando estoy arriba. Cuando estoy abajo, pues una tocada a huevos. Pero bueno, entiendo que hay gente que le mole y hay gente que no. Creo que habría que tunearlo un poquito, habría que hacer alguna cosa. Por ejemplo, los Orbital Strike. Pues los Orbital Strike es una cosa que puedes hacer, que está muy bien, pero que quizás igual habría que tunearlo un poquito, habría que afinarlo un poquito. Pero no te morís más en Destiny 2 a menos que te quedas en un pozo. Ya. Cosa que me suele pasar, porque soy muy torpe cuando me toca saltar. Por ejemplo, el tanque, el coloso. Bueno, pues el coloso es un trasto que pues no está mal, pues el que lo quiera sacar, el que lo pueda sacar, que lo saque. Y el que no, pues tampoco es una cosa muy chetada como para que no lo pueda sacar. No tiene una... No es una cosa... No es el apocalipsis. Pues bueno, pues ya está, ¿no? No hay problema, ¿eh? No hay problema. En principio, a mí no me molesta, ¿vale? Entonces, vamos a moverme un poquito más para acá el... Vale. Hago esto un poquito más grande. Vale. Me encanta Planetside. Ojalá fuera el primer juego en el que te puedas meter estilo RV. Bueno, en el Skyrim te puedes meter estilo RV, pero claro, no es el mismo tipo de juego. Los objetivos de las brigadas por los puntos de ganar una base. A ver. Beneficia mucho a las cergadas. Y beneficia mucho el ghost capping. No han empezado. Voy a refrescar. Pero creo que no. No han empezado. Entonces, claro, a mí lo que me mata es que de repente... Se me oye bien, ¿no? Lo que me mata es que, por ejemplo, por ejemplo, los outfits pequeños pues lo tienen complicado. Lo tienen complicado. Un DIG o un SKL, como por ejemplo te puedes encontrar en Emerald o en Miller, pues claro, es que no te puedes pegar, es que es infumable. O un Bo, o un Rag, cualquiera de estos, pues te hace... Sobre todo las batallas grandes te destrozan, es imposible, ¿no? Entonces, quizás habría que distribuirlo un poquito más, habría que... Es decir, yo puedo entender que se lleven los puntos, pero bueno, que hagan pues has hecho tantos puntos en esta batalla, has conquistado, pues esto te corresponde tantos, ¿cómo se llama? Tantos recursos. Bueno, pues ya está. Aunque no te lleves el mollar, aunque no te lleves los puntos por minuto, o sea, los recursos por minuto, pero te llevas una cantidad, bueno. Se puede ajustar, mejor o peor, jubilado medio pensionista. Claro, a mí eso me parece, lo comentabas, eras tú, ¿no? Me dijeron, lo comentaba el otro día, que incluso el Sirius utilizaba los novatillos pues para hacer masa y ganar. Entonces, claro, dices, a ver, realmente es por masa, tendría que ser por masa o que cada jugador, independientemente del outfit al que pertenezca, por los puntos que ha conseguido, gana unos ciertos recursos para su pelotón.
Sí, claro, Kemsi, como todo, pero sí. Pero lo normal es que tú tengas una brigada grande y digamos que haga como una red de arrastre. ¿Mm? Bueno, claro, pero depende. Claro, sí, pero Kemsi, tú puedes tener 300 miembros que si en ese momento, en esa batalla, pues tienes 5 y Demon tiene, por ejemplo, 10, pues le vas a ganar, por supuesto. Por supuesto. No, no he llegado, me dijeron, no he llegado a ese nivel. No, no, no he perdido. Es que a mí, el, alguna vez lo hemos comentado, que a mí el Sirius me agota mucho. Me agota mucho. O sea, sé que es un tío que yo le alabo el trabajo que hace. Me pasa un poco como con Tyson Televisión. O sea, aprecio el trabajo que hacen, pero me agotan enseguida. Por el tono de voz, por el cómo hacen los comentarios, por el... Entendiendo que son buenos, pero me agotan mucho, no lo puedo evitar. Pero los tipos dejan de defender a propósito para eso, sí. Para luego después retomarlo y volverlo a conquistar. Normal. Eso da lugar... Pero eso son... A ver, esto es como el que... A ver, esto es como cuando de repente tienes ahí un Sanderer y en vez de destruir el Sander te dedicas a farmear a la gente que sale. Bueno. Bueno, claro, Kemsi, por supuesto. Por supuesto. Tyson Televisión, sí, efectivamente. Que repito, que a Tyson Televisión yo le alabo el que el tío es un currela. O sea, es un tío que está ahí todo el día, es su trabajo y lo hace bien. Dicho esto, pues a veces me satura, me satura. A ver, te quedas en todos los puntos. Me satura un poquito. Buen chaval, como el Sirius. Pero es un personaje que a mí no me acaba no me llena. No. Es como el kamikaze. El kamikaze. O sea, a mí personalmente, de los youtubers que me gustan de Planetside, a mí es ¿cómo se llama? El Igor Rar, que te meas de risa con él. Kenny, cuando hace montajes y cuando hace directos, por cómo juega el tío. Seppuku también. Seppuku. Pero Seppuku es más sota caballo rey. Así como Kenny le da lo mismo que le puede ver de infiltrado, pilotando, en tanque, que él hace todo bien, el cabrón. Ahora que no me oye. O si me oye, me da igual. Y Seppuku es más de pesado, con el Anchor, con el... Bueno, no sé, tampoco... Pero bueno, también lo hace bien, porque el tío juega muy bien, Y en su momento Gruel, cuando pues hacía vídeos de comentar y tal, y cosas del juego, que se podía incluir, que no se podía incluir, mecánicas y tal. Luego está ¿cómo se llama? Mucas, que ya llega un momento en que también me satura mucho. Y poco más. Y poco más. Así que me suenen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza. ¿Cómo se llama este? Faber One. Pues de aquella manera. De aquella manera. Luego hay otro. ¿Cómo se llama? Había otro que se llama, que es también un negro así en Estados Unidos. Bueno, Mucas de cuando subía vídeos. ¿Cómo se llamaba este que es así? Que es un negraco así también que juega, que ha hecho 200.000 bajas con la Anchor. Dime, Carlos. ¿Ha empezado ya? A ver.
No. Te voy a dar ya a ti para el pelo, guapito de cara. Que me he quedado con tu cara, ¿eh? Pues lleva ya 10 minutos de retraso. Vamos a darle o no. ¿Y cómo se llamaba el tío este? Que le gustaba también mucho a Masai. Me acuerdo. El giveaway. El giveaway es que dan regalito. Lo que pasa es que a mí no sé por qué no me deja. No me deja. No me deja meter el comentario. No sé por qué. Va. Tampoco me preocupa mucho. Joder, tío. No. Tío, vamos a ver. Campaigns. Ahora. Pero no me jodas, tío. No. Esto es el de Escalation. Campaigns give you Joder, access to multi-staged content that we move in. ¿Dónde está? We have a story that kind of plays throughout multiple chapters. Joder, And su we have puta madre. 3 chapters currently, and they're targeted about a month for each chapter. And the intent is really to kind of infuse the lore. Vale. Not only of the world, but also continue to evolve Vale, the story. pues lo que está diciendo es básicamente que son 3 capítulos to clarify, like I know that whenever most games talk about storyline, con campañas. lore, that's typically solo or single player. These are campaigns that where the entire world evolves. This isn't some offshoot version of the game or offshoot modes or anything. Right. It's a campaign within the live. Vale, lo que están diciendo es que la campaña es en los servidores. En los servidores vivo, no hay que sacarse fuera, no hay que salir fuera del juego. It's not so much that you are, the protagonist and you're the hero that are, going down a quest chain, but we want to make sure that you continue to be that grunt that's kind of fighting the good fight all throughout. So within the chapters, you'll have access to one at a time for a limited time. Then if we go to play events, there's too much information here. I'm back up. So you'll go through. It's multiple. It's very similar to the mission system, which we'll get into, but we call them chapter events, and each event is kind of chained. Son como misiones que van a hacer. You can do multiple different types at the same time, but it kind of just takes you through the story of that chapter. Es todo el contenido que viene, sí. We want the chapter content and the campaign content in general to be accessible to casual players as well as the hardcore ones. So we're making sure that that we're not throwing in stuff that you're going to need to grind super hard. There's plenty of other systems that do that in Planetside 2, as you're all aware. Mm-hmm. And we definitely just wanted to make it accessible so that we can tell the story and kind of. Hay que hacerlo accesible para contar una historia. So going through it, you'll also have access to rewards. All of them are. Estos son los regalos que te dan por cada uno de los capítulos. Vale. A reward at the end, and then multiple, or if you complete the entirety of the campaign, o sea que te dan you get rewards as well. Uno por cada capítulo y cuando haces los 3 te dan un global. It's not like you're trying to super hardcore grind out of battle pass in other games. It's very go at your own pace. Parece que no se trata de hacer una molienda de misiones y tal, sino que va a ser razonablemente rápido en el sentido de que y muy directo. So this is a new system. Pues son misiones. So for those who don't know, we do actually have a mission system in Planetside 2. It takes you to a defendable base or a capturable base close
to your current position, and it's meant to guide players toward the objective. The problem is that it doesn't really do that, and if you have Dice que de cierta manera que ya hay misiones en Planetside 2. because just that it's not doing its purpose. So Bueno, es we una manera de totally ripped verlo. that out and put in this entirely new thing. This is more similar to probably daily challenges in other games. Estos son where como each, lo que serían como at the end of, objetos each diarios day, en or otro every 24 juego. hours, rather, you get a new variety of missions to Para dar un participate in. poco más de And then, as a más player, you variedad can, a las you can go through para el and pick juego. which missions you want to actually do. Pues lo que te dicen es, bueno, pues You can pick which missions you want to participate in. Vale. They have different rarities, which are associated with usually the difficulty or the intensity or the Vale, likelihood. entonces lo que te dice la that you'll recompensa complete depende de lo missions, complicado que and, sea. and Bueno, pues te better dan un poco. rarities give you better rewards. And we wanted to make sure that we sort of were able to celebrate the diversity of gameplay within our game. We have a massive quieren sandbox, totally different styles of celebrar un playing poco la between each diversidad del person, juego like dentro del, infantry or like a specific dentro class del within infantry, de, or if you like to de be los a estilos transport dentro del pilot, juego, or ¿no? if Que you la like to gente be puede a hacer squad su leader. We have missions that are tailored to all sorts of those different aspects of the game, or even quieren hacer misiones un poco para cada estilo de juego. messenger or message courier mission. You deliver messages from point to point to point, and it does a lot of really cool stuff for us. Ah, where, mira, not only are players mira, kind por of ejemplo, este que dice being que able es to un correo, ¿no? Te dice, pues tienes que pillar un harnasser desde la Wargate y hacer un recorrido a través de diversas bases. Hostia, oye, pues a mí no me parece nada más divertido, tío. You can kind of go at your own pace or focus on what you're skillful at, or maybe, you know, experiment. Entonces, por ejemplo, si te gusta conducir, coño, dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el mamón por o sea, dice, puedo sacar un harnasser desde el Wargate e ir recorriendo. Pues bueno, son 4 bases, he visto que hay 4 bases, probablemente sean 4 bases distribuidas, y habrá gente que haga eso y habrá gente que se dedique a cazar a esos harnasser, con lo cual, oye, pues está muy bien. A mí vale. Divertido cuando te dan caza o escapar. Bueno, Alejandro, ya estoy, no te preocupes que estoy yo traduciendo más o menos lo que están diciendo, ¿eh? Son como directivas, solo que tienen un tiempo limitado, son de un día. Es decir, por ejemplo, esa que hemos visto del harnasser. Tú la pillas, sacas un harnasser del Wargate y lo tienes que hacer en un día. ¿Vale? Entonces tienes que ir del Wargate, base 1, base 2, base 3, base 4. Y te dan pues 1000 puntos y 15, yo qué sé, lo que sea, me da igual, o Certis o Cortium o anda que no hay cosas para darte. Vale, eso es el nuevo mapa de Samir. O sea, toda la parte de arriba, si os fijáis, lo han devastado. ¿Vale? Ya. Esto no es perfecto. What is that? Which one? So you have Vale, lo de la izquierda tiene pinta de ser algo. Y eso será la nueva Wargate. Over here, you can see the new Haven. If I can get it, let me in, let me in. So all of this is work in progress, and we will be definitely giving you a sneak Por ejemplo, peek with the PTS update. But so this new Warpgate is built on Nanite Systems' Haven technology. They have vale, o sea que esto es una nueva Wargate que han creado. O sea, se han cargado toda la parte norte de noreste de Samir. Han puesto un Wargate. Bonito, sí, está muy chulo. That feeling that you're moving into this space, and it's kind of interesting. Warpgates in general, despite going there every game or every time you log in, we
Didn't spend a whole lot of time like dressing up the space and making it super appealing, but this it's got a really cool feel to it. De que han invertido mucho tiempo en pues que tenga un aspecto chulo y que bueno, pues que parezca algo importante, ¿vale? Yeah, so that's the Haven Warpgate, and why don't we just take on a mission for the sake of taking on a mission? Vale, entonces ahora dice que va a apoyar una One misión. question that keeps coming up is you dropped that hint the other day about our modifications to render distances. Yeah. So while we're in Vale, le están preguntando las modificaciones de la distancia de renderizado. O sea, porque van a separar la distancia de renderizado de vehículos, de aeronaves y de infantería. De momento no han dicho nada, Alejandro. Bueno, 2.225 puntos alerta. Meningel, tampoco se trata igual del premio, igual se trata de... Es una misión que igual haces en 20 minutos. Oye, mira, por ejemplo, lo estás siguiendo, ¿no? So, on a message courier mission, one of the more relaxed, probably the most relaxed mission that will show up in your queue, is if you just want to explore. A lot of players tend to want to do that. They explore archetypes or some of the less killer-focused mindsets. Dice que es un poco pues, más de exploración que de realmente de matar. Bueno. Oka, ese cuerpazo. Sí, está bien. Human beings, but it all depends. We have a lot of different mission types that you can participate in, and also some community. Bueno, pues que han hecho muchos tipos diferentes de misiones. Este dice que es la más relajada. It's probably going to take a little bit. Hombre, como dice Kemsi, en un entorno, se digan los servidores normales, pues va a haber mucho hijo de puta. O sea, veo que esto tienes que ir con un antiaéreo sí o sí. Vale, las áreas grises están preguntando por las áreas grises del mapa. No. Yeah, so you're going to go there not only to hang out, but also to complete, missions within the campaign. And, vale, que tienes que ir ahí para hacer misiones de la campaña. Vale, a la zona gris. So, we'll definitely take you up there. So, looking at some of these abandoned sites. Actually, this is from the old amp station, and that's estos son, digamos, bases abandonadas. But all of the abandoned facilities or structures, you'll see like these little lights. Vale. Or todas las que estén abandonadas tendrán esa lucecita roja para indicar que están abandonadas. In play anymore, it's more of a story element, but there are a lot of function. Pero tiene un montón de funciones, dice. Some of these abandoned bases that you will get to participate in when you look at the campaigns or go through. Y habrá que ir habrá que hacer la campaña para descubrirlas. Control of some of those derelict vehicles that you saw in the earlier video is something that you'll be able to do, and for the first time ever, without lo que voy a hacer luego cuando acabemos, porque ha dicho que hay algo del principio, volveré otra vez al principio, que son los derelict vehicles, para verlo, porque los 10 minutitos esos parece que han dicho algo que no lo he pillado. Luego lo vemos. At least that's not the intent currently, but it is more to kind of bring some of that flavor in. So lots of changes. I'm going to head up to the northeastern part. Yeah. Hay derelict vehicles que me imagino que serán tanques, serán cosas que puedes pillar. Settings changes that you had pointed out, and we're coming up on 8 years, so I don't think we've actually modified in the settings what render distance options you could actually modify since the game launched. So there's obviously a very wide variety of hardware configurations now. There's obviously much more powerful hardware. So what we wanted to do is start breaking that up into independent render distances based on... Vale, lo dices que claro, como llevan pixel guapetón, sí, va a haber campaña en Planetside. Entonces lo que están diciendo es que como es un juego que tiene van para 8 años, y ya las máquinas ya no son lo que eran antes, entonces lo que están diciendo es que por eso entienden que tienen que... O sea, ahora tienen la posibilidad de... ¿Ves? Global Render Distance, Infantry, Vehicle y Air Render Distance. Hostia, eso es la polla. And then infantry in particular, you can cut it down to 300. So if I turn that on, I got my 300 distance, which is the maximum range at which infantry tend to render.
sea, puedes jugar ahora con todos para poder manejar y poder, ¿veis cómo puedes modificarlos? Pues coño, es de puta madre, porque no tienes que andar cambiando el renderizado con el vehículo o con el avión o con la infantería. A mí me parece cambio fundamental. O sea, a nivel de juego. Ya iba siendo año también, O puedes usar uno global de, bueno, pues a 6000. Dice, bueno, pues venga, si tienes dos 2080 en SLI con un i10, no, una cosa de estas. Es hoy, Ancity. Es hoy. Hay agua. Vale, pues might end up changing it to make it so there's some shallows that you can kind of go through at certain paths. But now the Warpgate. Bueno, eso es como está toda la parte donde estaba el Warpgate, todo lo que estaba alrededor del Warpgate, cómo ha quedado todo destrozado. And this area up here, this ancient Vanu hardline, is an explosion frozen in time where some of the energy is kind of leaking into the sky and creating these sort of environmental changes that you had access to, or that you've seen so far. And I'm not going to spend too much time in here, but definitely. En cuanto yo creo que a gameplay, yo creo que será, en cuanto a digamos cambio tecnológico, creo que será lo mejor. Luego el resto, obviamente, contenido, por supuesto, vaya por delante. Real quick, I've done a poor job at actually we're like on the second round of prize giveaways. So let me read off the winners real quick. The first round that Justin had done, Krindusk, Krindusk, Firefly. Nice. And Peel, Pille 357. Peel 357. Those are the first three winners, and then we have another round of winners. Pansunda, Pansundaa, Hang My Swing Set. I feel like this is like swing set. Venga, he puesto un giveaway. Venga. Hangman swing. Oh, Hangman Swing. I thought it was an H. Hang My Swing Set. And then here, you can read this one. We're crossing the. What, Mnemonic Giraffe? Mnemonic Giraffe. You know what, Johnny Mnemonic, just as a side note, amazing movie. Mira, esto es la flora que estábamos comentando antes, cómo está modificada, fijaros. Unfortunately. No, they actually lost that functionality. Voy a meter esto aquí, a meter. It's a real shame. So you can see in this new biome here, some of these nuevo bioma to kind of spring up around these geysers, almost like an oasis of energy that's vale, esto tiene pinta de que sería lo que tenían para Osur, que lo están aprovechando. And tiene toda la pinta. The changes here have some implications elsewhere potentially. If, for example, if the Vanu technology is, a terraforming equipment, which actually we've stated in the past that it kind of is, but ¿Y esto qué es? What else could it do if it could do this so quickly? And with the explosion of that Warpgate, is that bound to happen anywhere else? And something that just kind of riffing off of that, something that the campaigns bring us is that we're evolving not only in the story, but you might see some environmental changes as well. Vale, que dices que vamos a ver diferentes cambios del entorno. So it's not, we're using campaigns as kind of a delivery mechanism for well, I guess just staged content. We want to give you a better a cadence of updates. And doing it in this way kind of allows you to keep up a pacing, and also lets us do really big scope updates in the background. Que quieren darnos actualizaciones más o menos continuas y que esta forma es la que ellos entienden que es la que les permite hacer el mejor contenido. Vale. Yo creo que Usura al final acabarán con el tiempo, pero yo creo que con el tiempo. So, as I mentioned before, lots of. Pero es una opinión muy personal. You'll be able to get into PTS, and there's going to be a lot of polish that's needed, and we're. Claro, que todavía es algo que están trabajando con ello, que lo van a poner en PTS, que necesita mucho pulido.
I mean, it's not as grand. No. Yeah, I can move through it. Okay. Ahora mira algo de Indar. ¿Ha dicho? Creo que no he Nope. entendido eso. Okay. Well, never mind. I'll just go to Indar. So, one of the things that I kind of just want to point out here when we talk about the lattice is more gameplay oriented. Vale, we digamos were las specifically líneas. making changes so that the lattice was more balanced, so that you didn't get that stagnation that was typically in the top Vale. few bases up here between the Vale, northwestern and es decir, que están modificándolas para evitar un and that's poco why we made things more los symmetrical. And empates we've also taken some of the bases que había that en surround, for example, estas. like Asa Tech Plant, and those are abandoned now. In fact, if I go over there, and I still have this pumpkin power thing. Pumpkin Power. This is what these abandoned bases tend to look like, where they're just kind of snowed Base in. abandonada. And you can kind of move through them with vehicles. A lot of the walls have been torn down around them, and then we've created some new bases as well. But there's a focus on kind of creating distance between each base, so it's not too clustered. Like Asa is a really good example of bases probably being too close together. For example, the Dice que estas bases están un poco demasiado juntas. Asa, what was it, mining operations or something along those lines. It's like they share the same driveway for this base, which is Vale, que it's too comparten el mismo espacio. we live in a socially distanced society, and we are socially distancing Azamir. So outside of that, let's move on to Indar. Dice que bueno, pues eso que han retocado un poco lo que es habrá que ver luego el mapa cómo queda. Elías, guapetón, ese cuerpo. Habrá que ver cómo queda luego el mapa y habrá que ver cómo va el flujo. Esto es un poco, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. I was like, yeah, no, I was thinking there's something I'm missing, right? ¿Quién era Indar ahora? Let's see. Mira, acaban de crear una tormenta. Okay, so, vale, es eso de ahí. You might not. La tormenta que comentaba al principio, ¿vale? Yeah. You might notice a big, massive looming storm. Oh, my stuff is bugged. Hold on. Mosquito. Entonces va a salir un mosquito y va a ir a la tormenta. So es una tormenta que está viendo en la dirección de la. This is one of the first kind of environmental hazards that we've ever introduced into. Que es uno de los primeros eventos de entorno que han creado en Planetside. It hurts so much, but it kind of weighs down the vehicle a lot, and so vehicles will also gather energy over time. And we're fixing some issues with the skybox. But, vale, entonces que esos rayos hacen daño y que los vehículos pueden acumular energía. Es lo que le estoy entendiendo. ¿Ves cómo le pone Danger Weather Anomaly Present? So in this actually, I'm going to reset so that I can get the skybox back. Caen relámpagos. Cool. So within the storm, you will be at risk of being struck by a lightning bolt. Vale, dentro de la tormenta corres el riesgo de que te caiga un relámpago encima, un rayo encima. Pretty much everyone. Vehicles, infantry, all the base assets are kind of being targeted as well. So you have the lightning bolts that strike randomly. Que ataca de forma aleatoria, pero que ataca todo. Da igual. It'll strike you down. Maybe I'll get targeted at some point. But this is, again, one of those this kind of environmental anomalies that were created by the northeastern Warpgate, or maybe some of the effects. Pero eso creo que no va a ser complicado. Players will have to learn to kind of adapt to this environment. Entonces dice, bueno, pues certainly affect fights. Que esperan. And then throughout the campaign, you'll gain the technology to kind of to insulate yourself. From some of the effects of it. Vale, todo lo que está diciendo es que esperan que la gente se adapte a ello y que lo introduzca como elemento del juego y que a través de la campaña ganarás la habilidad para poderte defender de estas tormentas. We've showed it off plenty. So right now you can see that my skin becomes energized and ¿ves? La ha pegado y la ha reventado. And then we give you some explanation as to, hey, these are the ways to encounter it. Please don't do that. Or stay indoors. Vale, entonces lo que tienes que pues eso. No, la tormenta no discrimina. La tormenta te cae y te ha jodido vivo. Use it to your advantage in some ways. And then we have a lightning grenade that we'll be able to throw. I'd have to go find the number to show it off. A little lack of planning on my part. But
Yeah, like lightning grenade is one of the technologies that you'll have access to. You could throw a sticky lightning grenade at people, and it will summon down the wrath of Thor to destroy your enemies. Dice que pues, habrá la posibilidad de tirar granadas eléctricas, que pues, será como un efecto de que cae el rayo de Thor. Creo que lo he entendido, el rayo de Thor sobre tus enemigos. Bueno, pues está bien. Or maybe not affected as much, and then kind of is able to deal with the energy buildup that's on the vehicle. So currently, if you're in a vehicle for too long within the storm, and you can leave the storm and it'll just disperse the energy. Dice que si estás en el vehículo durante mucho tiempo dentro de la tormenta, detonará el vehículo. A lot of this is work in progress, as I said, but ves, tiene ahí un circuito de sobrecarga, es decir, estás en el vehículo, no te mata, pero el vehículo se va sobrecargando. Como se sobrecarga, revientas. Tocará, Michael, tocará. Take the brunt of the attack instead of you having to deal with it. Do you happen to have the item number for that? I don't. Actually, you know what? Kemo made this kind of easy. Let me see. Let's see. Look at that. Okay. Nice. Thank you, Kemo. Vale, este me parece que es. Panic. Vale, esto es un consumible. Okay. Un consumible que lo deja. Es un pararrayos. Básicamente es un pararrayos portátil que bueno, pues lo pones ahí. This is one of the elements that you can use to kind of protect yourself. So any lightning bolt that kind of comes down within this area, the arrestor will absorb it. Vale, perfecto. Vale, pues está bien. No creo, Carlos, no creo. Bastante. Que ya. And there's going to be a bunch of tools that you have access to, like the neutralizer device could also. No, yo creo que esto sí. Lo que pasa es que the lightning grenade. Por lo que le he entendido. As an example. Por lo que le he entendido, no. Pero me imagino que habrá luego posibilidad de hacerlo. O lo podrás comprar. Ve una granada relámpago. So this, okay, well that's a thing too. So this lightning grenade, I'll toss it. It'll stick to the vehicle. Sorry, it actually overloaded because it reached maximum energy. Man, that's powerful. This is the lightning bolt. Vale, vaya a sobrecargar el vehículo y a reventar, pues la virgen. The arrestor absorbs mira, pues ya está. So there's definitely ways to exist within the storm. Vale. And players are going to be. Entiendo que al final lo podrás conseguir, Álvaro, pero no lo sé. The behavior of the storm and how it decides where to go. Right. Right. Yeah. So so the way that the storm currently is set up is that it will periodically check for populations around the map and it'll target the biggest fight. Vale, entonces lo que dice es que la tormenta siempre va a ir a por la batalla más grande. And then repeat the process. So lots of potentially interesting behaviors that can come from this. If there's too much zerging down a lane, it could potentially scare people off. If there's too many defenders, it could act as a boon. Random, no que yo sepa. We'll definitely have primera noticia, Pero luego hablamos, que no sé, no tengo ni idea, Primera noticia. I think the answer to that is let's see how this goes. This obviously is going to have a potentially significant impact on gameplay. We want to see how this pans out. We want to be able está bien. before we commit to doing more weather type scenarios. Right. This is the most extreme possible example that we can come up with of something that would be really impactful to a play experience. So as Andy said, we'll see how it plays out, and we're totally willing to tune things as the needs arise, and we definitely want to gauge kind of the response to these sorts of things, and also it's kind of, I don't know, to me it's a good kind of reality check for just the environment that you're within, and it kind of shakes up the gameplay experience too. Vale, dice que es un poco un banco de pruebas para poder introducir ese tipo de cosas y ver cómo evoluciona el tipo de juego. Es decir, que le interesa, ¿no? Para ver si luego esto pues va bien. Indar. I'll have to get back to you on that. Not sure. I think that PTS is going to be the key for a lot of these
decisions. Yeah, we'll definitely see if De we que can get el enough, servidor de pruebas pues va a ser environment, clave para este tipo experience, and de then cosas. see what kind of tuning needs to be done. I'm gonna head on over to Esamir or Indar. And then asking if storms can hit bastions, and I believe the answer is yes. Hitting the hard points, or I think it takes the hard points. I don't think we've actually tested that scenario yet. I'm sure it was in mind, but I do not know the answers to that currently. So, yeah. A ver, ¿dónde va? Eso es Indar, no sé. So as far as the storm is concerned, we'll definitely monitor and see how it goes. And there's a lot of there's a lot that we can do to make it fun instead of like a drain on the experience. And that's kind of the angle that we're pursuing right now. ¿Qué van a hacer? We definitely want players to be kind of beholden to their environment, especially because you are on this alien planet and there are kind of challenges that you need to fight through. And kind of the essence of our entire first campaign is that you are kind of realizing that you're not the masters of your own destiny, that there are challenges that are presented, and like how do you adapt, how do you evolve, and while at the same time kind of unraveling some of the mysteries of Vale, es un poco, dice que la primera campaña va a ser un poco de cómo se van descubriendo los misterios, cómo va evolucionando, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué significa. So chapters again are planned to last 3 months currently. Los capítulos currently, 1 month per chapter. A campaign is 3 months, but a chapter is 1 Vale, o sea, una campaña son 3 meses y cada capítulo es un mes. O sea, son 3 capítulos por campaña. Could change over time with the second campaign. We'll definitely Lo han see cambiado, ¿no? El punto ese. So on some of you, all of you probably, will recognize what base this is, the crown. The crown, vale. Some of the changes, these are low-key changes, not a revamp. It's just some stuff to kind of modify the flow a little bit. Vale. Es como está cambiando Cerise Hydroponics and the Crown have already digamos el tercio ese, ¿no? Han modificado noteworthy eso. changes, the first of which, if we go to the Crown, is that D point's a little bit further out. Vale, el punto ese está un poco más it's gonna be a little bit lejos. broken when it goes to PTS. Like you can only be in a certain area to hit it, but we'll fix that. And then you can also access the underground to the B point from the north. Al B se puede acceder desde el sur, ¿vale? As you have been able to. Mira. So if we kind of go muy bien. I'm gonna make myself run a wee bit faster. Vale, estupendo. Yeah, you'll see that there's an underground combat space. Hostia, tío, pretty esto... linear. There's enough cover to kind of maneuver around, but we want esto va a ser... esto va a ser una ensalada, tiros. Kind of, no, en principio va a haber acervo. Y luego o sea, las misiones de lo que tratas de desempolvar una historia. Rats in the cellar, as the old B point did. As much fun as it was, and it was definitely fun. Hostia, tío, esto va a ser Operation Locker de Battlefield 4, tío. Esto va a ser... But it was somewhat troublesome to the flow, of course. Madre mía, no quiero ni pensar. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Madre, me están temblando hasta las piernas. Another one is this A point over yonder. Used to be... this one is now a vehicle point. This capturable on the base. Vale. Actually, players tend to put sunderers underneath this, but I'm sure you'll see more sunderers. O sea que hay, está el punto B, está el punto C y está el punto A. You can, as a defender of Crown, you can jump from the landing pad onto the capture point. Didn't really make sense, so that's changed as well. C point stayed the same, and again D point's way up there. So basically how this... O sea, hay 4 puntos. C se mantiene, B sigue estando debajo, A es un punto de vehículos, D lo alejan. Operación Metro, sí, también. Venga, Medigel. Cosas nuevas, esto va a ser una... Esto va a ser... And moving on to, let's go over here. A ver. So the another point of stagnation was just the rock bridge. Rock bridge was actually implemented during a time when I believe TI Allies was not revamped, and then TI Allies got a lot of changes to it, but
and during that same time period. Se han cargado el puente. It's my fault. I'm so sorry. I put a bunch of cover on the rock bridge, which helped, with that helps stagnate things because people just survive too long. It's really hard to clear them out. So, and especially when this is kind of the center point of the map, and these bases are really close together, it's just not something that's that's really conducive to the flow around the map. So, rock bridge is destroyed. Is no longer. This will mean that players will attack it from the south primarily, and there's a center point here. Que se va a atacar desde ahí en vez desde el puente. And then you can kind of use these hillsides as well. Vale, or digamos north, que están intentando, lo que están intentando es que no se confluyan en el mismo punto los tres. Getting stuck here and then fighting each other, which isn't helpful for anybody except for the defenders, I guess. So. Sí. In addition to those changes, I've made some quick adjustments to add a path up the left side. Vale, esto lo han hecho un poco diferente, ya no son esas... As far as defenders from the crown, unless they're trying to snipe or something, there's really no reason for them to be there anymore because of how the points have shifted over. Vale. So, lo que están haciendo es... han cambiado, han suavizado... Some of the cover has been removed around... Han suavizado la ladera, están cambiando el interior. More specific routes of attack and less cover overall, which again just contributes to better flow. Hopefully, pues habrá que ver cómo va esto. Yo no defend this point, of course, but it should habrá que ver cómo funciona. Hopefully, a little bit more difficult to do now. Vale. So, and the top pretty much remain the same. I'll go to hydroponics. Sí, han eliminado el embudo, efectivamente. Because not much was done here. It was mostly like a cleanup. There was esto lo han limpiado un poco, lo que dice a whole que bunch es of trees that existed prior, and like an awning here that used to be. Vale, eso lo han removed some limpiado. of those elements to kind of free it up a little bit. It still has the hydroponics theme, but the density, the object density is less, and then also the han eliminado un poco la densidad de cosas que había, lo han limpiado un poquito. Instead of what it used to do, which was I think it was open here, and you can kind of just see everything all the times. Vale, so se han quitado la puerta de ahí. Change here and there, and again, not intended to be a revamp. Also some changes in here. You'll notice some missing. Vale, digamos que le han pegado un repasito, pero tampoco es una cosa muy grande. Han eliminado alguna entrada. Just a little bit better for Indar. Sorry, I think I'm going to skip this round of winners' names. Actually, we'll get two of the names. Oh no. I'll let Rel say the first one. Oh no. So congratulations. Stop. Yeah, synaptic neuron, Terran ID or Terranid, and then there's Terranid. there's also another winner that. I'll let Justin. I can't tell if Justin's trying to troll me to get me to say this. Is this like Anchorman or something? I'm Ron Burgundy. Stay classy. Algo le está intentando. El nombre tiene que ser. So one of the questions, and this is not going to be part of this update, but one of the questions that keeps coming up in chat and has obviously been coming up over the last probably month and a half now is Outfit Wars. Outfit Wars, yeah. Yeah. So we ran two alpha cycles. Between each one, we made rounds of changes where we felt like we were making progress and making improvements, but holistically, we felt like there needed to be a more significant change to the system. So there's actually been quite a bit of work going on by a portion of the team in preparation for a future update that's related to Outfit Wars. I don't know, did you want to talk a little bit about some of the highlights from that, just to give you an indication? Obviously, again, this isn't part of the Shattered Warpgate update, but it's something that's definitely worth addressing because it's been a couple months now since the last Outfit War was conducted. No, we're la parte de los Outfit War que le están pegando un repaso. So, as Andy said, one of the things that we're currently working on is Outfit Wars, and the kind of the mad rush on live gameplay was definitely creating burnout, and it was definitely creating kind of a way too intense experience for whenever an Outfit Wars would go on. Vale, digamos que un poco la preparación para la guerra, para el Outfit War, pues es un poquito demasiado. Están viendo que es un poquito demasiado. Re-engage players, but quite honestly, our campaign system is intended to do that too. So, es un poco so we decided desequilibrado. To more competitive
kind of route, and then also allow more outfits to participate. Intentando que without having to run jueguen through the más qualifiers, outfits, which que was se the incorporen más main. outfits. It was the main downside, I guess, to Outfit Wars, is that qualifiers was kind of we could have gotten it better, but it Y que la cualificación es lo que menos le está molando. So Outfit Wars is going to be more like a traditional kind of like you play X amount of matches and then you gain score, and then the score will match you against players of similar skill levels, and then you'll do that throughout each cycle and then through a season. And this is I mean that's it. We did it. Yeah, Congratulations. Just a teaser. Yeah. Bueno, pues nada, que lo van a revisar. Entiendo que lo van a revisar. Celebrate our outfits and stuff, and as far as rewards go, like this is giving us infrastructure to do those sorts of things, and it is a massive change currently being done. So you probably won't recognize Outfit Wars the next time you see it. Bueno, pues que van a introducir un cambio bastante grande y bueno, a ver que lo veremos, ya lo veremos. So, there's a lot of little changes going into this update as well, which de que hay un montón de pequeños cambios en esta actualización. But in terms of timing and expectations on when you should expect to see this hitting PTS, I hate to say soon, but we actually have the QA team is going through the potential PTS published candidate right now. Vale, que están trabajando en la versión para el servidor de pruebas y que esperan que pronto. Pero no es capaz de dar una fecha. So that's going on right now. We're going to probably make a decision this afternoon. So there's a possibility that this might be going to PTS today, or over the weekend, or it might be early next week. But keep an eye on the que lo subirán al PTS o hoy o durante el fin de semana o el lunes. O bueno, durante la semana que viene. Están ahora probándolo y tal. And it might be as soon as today. Typically, we like to have the PTS published ready to go as soon as we finish the live stream. But we had a ton of changes coming in at the last minute last night. Bueno, que todavía le están pidiendo un montón de cambios de las últimas pruebas y que bueno, pues lo van a ver. Right. Yeah. I mean, and definitely go into everything like understanding that we. No lo he jugado Michael, entonces no puedo opinar. A ver, puedo decir que lo que hay es un poco de merdé a la hora de las cualificaciones. Como va por puntos, está dando lugar a un tipo de juego pues un poquito, no sé, en la fase de cualificación, pero no sé, igual tiene que ser por eliminatorias, no lo sé. We don't have a huge amount of missions right now with our current pool. But it's something that we're actively working on. So we want to make sure that que tienen bastantes misiones, pero que quieren meter más. Our functional, and then also kind of get your feel on how they're they're playing. Is it clear? Do you understand the objective? And maybe, yeah, mostly that. I was gonna say, maybe is it something you want to do or something you don't want to do? But honestly, the playstyles are so diverse that it's really hard to say. Bueno, dice que no sabe cuántas habrá, pero bueno. Put out a survey and see like what. Porque los modos de juego son tan diversos que bueno, pues ya verá a ver. On Reddit or something. That could be a good way to go too. Also, all the biolabs are destroyed, so yeah. Que los biolabs han destruido todos. Congratulations. No sé si lo hice de coña o miedo me da. Moving forward, so we talked about Outfit Wars. This is something that we're currently actively working on. Next thing that we're intending to work on is new player experience. That's going to be. Que lo siguiente que van a trabajar es en la experiencia para el nuevo jugador. As well as setting up chapter or campaign 2. Right. After y montar el capítulo 2 de la, o sea, montar la siguiente campaña. Básicamente. Van a ir poniéndole cosas y bueno, pues lo van. All the various features like Outfit Wars and content that we'll be adding as well to the game. Yeah. But yeah, so I think that's about it. All right. Well, okay. We just or do we just leave? Yeah, we just pull the headphones off and go. So just to kind of recap, yeah, we're excited that this is the first time we're actually starting to incorporate lore and storyline into the game. Parece que están excitados, no, suena muy mal en español.
taking place Están muy in the contentos world. porque por la primera vez que meten un poco de historia this en is a pretty big en el shift juego for us. It's de una difficult to manera express consistente. the amount of work and effort that has gone into this particular update, and hopefully, in spite of my presentation here with teleporting all over the map and not being super Pero bueno, pues too exciting, a ver qué tal va. Yo, but hopefully a you're able ver, to see that once you get in. We definitely have reaped a lot of benefits. a from ver having cómo va, all porque our esto hay que team size, and probarlo. we're able to Y luego lo kind of del take Tialois y Planetside todo esto, into, pues eso va a ser direction that's more, una ensalada de tiros. Eso, la I don't know, parte in line subterránea with, esa va a ser. something that you'd probably want to see. Like, this game has a lot of potential, and Hostia, tío. we're trying to, Oh, qué duro, qué to duro, get qué it duro. to live up to it. Qué All right, duro. so again, just a quick recap. Vale, The resumen. Shattered Warpgate update, including the new campaign system, mission system, all of the changes to Esamir and Para la Endar, campaña, those las new misiones, systems, los cambios a encompass, Samir. all of the new supporting tech that you can use to defend yourself and your teammates against Toda the la parte de la tecnología que all of te this is planned permita to come sobrevivir to a la ETS tormenta y relatively soon. usarla. Again, as I just mentioned, it could be as early as today. It might be the next couple of days. We're literally going through the final build candidate right now. Y que esperan poderlo meter pues este fin de semana en el servidor de pruebas. We'll be on Reddit and Twitter. Te lo dirán en Reddit, en Twitter, un poco los canales habituales. Our focus for the next couple hours is just really going through that final build, but we're hoping we can get it up relatively quickly. I should have talked to them about the community No sé qué le ha missions. dicho. I meant to do that. Well, we're not done yet. You can Are talk we? to them about the community missions. All right. Algo de las misiones de la Where's your wrist comunidad. Empty. Sorry. But There's but so that's much not going all. on right Yeah. now that it's difficult to keep track of it. Pues en principio la van a sacar ahora en el servidor de pruebas, pues calcula que para septiembre. Yeah. Una fecha indeterminada de septiembre. Okay. What am I doing again? Right. Yeah. So if we go into Community missions. right our missions. So one of the again, Planetside 2 is a massive sandbox. I'm wondering how many people left the stream. We're just like, oh, okay, they're wrapping up, and then I'm gonna drop some more. This is like when you go to a movie and you don't sit through the credits to see that final scene Right. at the end of the credits. Everybody's talking about it later. But this is way less exciting. A ver, At least ¿qué van a with hacer? with us delivering it. Yeah. So you're not wrong. So one of the missions that we have. Let me back up. So missions in general are kind of they're structured in such a way that you have incidental points of contact where you Habrá que maybe aprovechar, sí, it's pero yo missions creo que igual va a ser personal, interesante. but you are kind of running into other players that are doing similar missions or going to the same, similar areas. And then we have other missions that are more like, okay, now fight. And the mission mining for Elysium, as you see on screen, is one of those that Que va a haber misiones en las cuales simplemente sea, venga, a matar. Y esta de la misión para Elysium va a ser una de ellas. Entonces, lo que cae es una especie como de perforadora desde el cielo. My team messages and Alan, our lead environment, que habrá que destrozar. just sent me in all caps. Set the time to night, cowards. Oh, wow. Cowards. Sorry, Alan. But he put a smiley face, so that means it's not super aggressive. No, I think he's. Que borran el puente I'm just kidding. We love you, Al. Yeah, de so Tialois. this mining mission. Okay, here, look. Vale, entonces. We did it. Hold on, Alan. What's the best time? Is it? It's not 0, is it? Vale, entonces está sacando mineral y lo tienes que defender, entiendo. Lo tienes que controlar o tendrás que. Alan's proud of himself. Okay. No sé exactamente cómo funciona, pero bueno, será simplemente pues matarse. So in the background, while all this is going on, you can see that this drill will be kind of a community event. So we've structured some missions, and the ones that have better rewards. Esto es una misión como un evento de la comunidad. Community oriented, where everybody knows when the drill drops, everybody has to fight over Todo el mundo the drill sabe to dónde maintain cae. control. And this one in particular is mining for Elysium. And Vale, eso hace it's pupa. on fire. You sold that really well. Thank you. By the way, he said zeros is the best time. Oh, Good okay. old midnight. Well, good. Yeah, there we go. Yeah. So this will be kind of able to create conflict in spaces where you wouldn't normally see it. So, for example, in like open areas that are between bases and that sort of thing.
these drills will drop, and they'll do so periodically. Then we also have supply convoy missions where entonces digamos que son misiones que intentan que creen conflicto en zonas en las cuales normalmente no habría. Es decir, pues si hay una gente que va con un convoy de suministros, pues que haya gente que vaya por ese convoy. ¿De acuerdo? O sea, es decir, pues hay gente que va con el convoy de esto, pues habrá gente que vaya por ellos. O si tiran uno de esos para reclamar, por ejemplo, pues hacer la misión, pues habrá gente que vaya y diga, pues te voy a joder. Entonces hay conflicto. Y hay que defenderla. Pues, bueno, pues habrá que ver cómo funciona. Imagino que al principio toda la gente lo empezará a lanzar y luego pues ya veremos, ¿no? We should probably just leave. Want to just leave and like let them do this on PTS, because there's a lot. There's a lot of stuff. Eso no sé lo que es, pero. Yeah, let's have a live update on how the QA team is doing on the build. Let me send our QA lead a message. You know, what's funny is that we've actually talked about doing a live, like start to finish, live stream. Oh yeah. Right. Could be this one. It could be this one. I hope it's not. Yeah, so just to share some behind the scenes discussion. Venga, vamos. We were talking about during larger updates like this, literally when the servers come down, doing a live broadcast from start to finish, and then like it sounds great until like something goes horribly wrong and it becomes like a 12-hour death march. Que dice que podían hacer cuando están los servidores cuando están los servidores tirados para hacer esta actualización, que podían hacer un live stream mientras dure la caída, pero claro, dice que esto puede ser peligroso, ¿no? Porque depende de lo que pase. On Planetside 2 or stuff that they're working on in the future. So we might do that. Pueden hacerlo, pero it is a possibility. It is a possibility. In some timeline. Yeah, but we're going to have like infographics on the bottom of the screen that showed like the timeline of like where we were in the process of bringing the servers down and updating. Poco para mostrar, digamos, para mostrar un poco en qué punto están de la actualización, del tal, eso. Bueno, un poco de aquella manera, tío. What time is it? It's new. It's 12:02. Okay. People in Europe are like, it's the evening. I am so sorry to everyone. Andy and myself are way out of practice. We haven't seen each other in person in quite a while, so this is my opportunity to spend more quality time with Rel. Vale, que hace mucho que no se veían cara a cara y que es la primera vez. Yeah, so this is either like the scene from Ghost or like que no están juntos. Right. Like we're doing we got to do the knuckles to the plexiglass. Que hay hay algo en medio. Tienen una pantallita. So they're still going through our QA team's still going through the build. So far it doesn't look like there's any issues, but we will okay. Yeah, we'll see. I just got spammed with a list of text. Okay, good. Vale, que parece que están dando el informe de cómo va, pero bueno. Coming up, Millhouse. Yeah, let's close it out. Yeah. Let's find a rhythm. Okay. Close it. Vale, que lo van a cerrar. All right, so thank you very much. Thank you all. Thank you for your time. That was it. Good? Yeah, that was it. Okay. Yeah, so thank you again for joining us. We'll be doing this again sooner than last time. Right, we need practice. Yeah. Necesitan práctica para hacer estas cosas y para vernos antes. We'll be posting more details on when it actually Yo también os hits PTS, quiero. which could be relatively soon. Estupendo, qué pedazo tenéis, cabrones. Eso es la medida que me dais. Scheduling some organized playtests because we're going to need to get a lot of eyes on these changes. Vale, que necesitan mucho, que por favor, que necesitan mucho testeo y que bueno, pues es un poco lo que hay. Es un poco lo que hay. Feel free to ask any questions on Reddit or the official forums or Twitter, and we'll try and get to them as quickly as we can. Sí, hombre, a ver. Thank you all. Thank you. Espero que funcione. Vale, vamos a ver si puedo ver un poquito. A ver si se acaba. A ver si puedo volver un poquito a. Vamos a ver, vídeos. Puedo volver, es que no me deja, me gustaría ver. Que me gustaría ver si es posible ver el principio de esto.
Pero claro, está en directo, porque lo que quería era ver un poquito toda la parte del principio. Bueno, si no, lo veré yo después y la parte que nos queda lo comento en el próximo directo y ya está. Y no pasa nada. Bueno, por recapitular. Tenemos los cambios en Esamir. Me puede parecer interesantes, pero habrá que ver cómo funciona. Ya, lo que pasa es que no se acaba el cabrón. No se acaba. No se acaba. Siguen emitiendo. Déjame que... No, están todavía en directo. Entonces todavía no lo puedo ver. No lo puedo ver. ¿Ves cómo sigue contando el tiempo y no lo puedo ver? Claro, si se tiran... Pero bueno. No pasa nada, ¿eh? Ya lo miraré un poco más con calma y lo revisaré entero y si hay algo que se me haya pasado o algo que esto, lo comentamos en el próximo directo. No os preocupéis porque no hay mayor problema. Por recapitular, tenemos las modificaciones en el mapa de Samir. Tenemos la tormenta, la zona muerta, esa zona muerta del donde estaba antes el Warpgate, que va a haber temas ahí de misiones, etcétera, todo el tema de las campañas y las misiones, así como, o sea, de las campañas y los capítulos y las misiones diarias. Y luego, pues habrá toda la tecnología para combatir todo el tema de la tormenta. Mira, se ha acabado. A ver si ahora lo puedo... Vale. Entonces, vamos a reproducir. Hay dos. Viendo que ahora vídeos... No. ¿Que no? No. Ah, espérate. Vale. Este, ¿no? No, este es el coloso. No, este no es. Todavía no lo puedo ver, ¿no? A ver. No me deja. Creo que está todavía es como si estuviera todavía en directo. No. Escalation. Escalation. No, es que es todo escalation. No. A ver. Este puede ser este. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Vale, aquí empieza. Vamos a pasar un poco rápido. Vale, eso es lo que me he perdido al principio. Vale, que han estado trabajando. We're actively working on that stuff. We're planning on hot fixing as we have fixes prepped and in place. Vale, están preparando parches para todo lo que han roto, así que nada, en principio eso no hay problema. Vamos a ver si puedo avanzar. Vale. Vale, entonces aquí dice que han reventado el Warpgate. Has detonated, and in doing so, it has brought with it massive repercussions to the Aasimar environment. Vale, que ha hecho esto yo creo que lo hemos visto ya, ¿no? Warpgate, as you can see, is it's sort of an explosion, frozen in time. Esto lo hemos visto ya. Yo creo que entonces no han hablado tanto de... Pues no nos hemos perdido nada de lo que... No nos hemos perdido nada de lo que han contado. Porque más lo revisaré, pero no nos hemos perdido nada. Pues entonces, por recapitular. Cambios en Esamir. El tema de la zona muerta, que es esto de aquí. Habrá que ver cómo lo engarzan con la historia. Un nuevo flujo, obviamente cambian todo el flujo del mapa. Veremos a ver cómo va. El tema de la tormenta eléctrica, que bueno, pues habrá que ver cómo esto es como todo, ¿no? Sobre el papel puede estar muy bien, pero luego veremos. Eso al final lo que te hace es te va sobre la batalla más grande, con lo cual, bueno, pues
Espero que eso contribuya, o una de dos, o contribuya a que se reparta un poquito más, o al final va a seguir siendo un carajal como ha sido hasta ahora. Me inclino por esto último. Tendrás herramientas para sobrevivir un poco a esa parte de entornos, de problemas con el entorno de las tormentas, etcétera. ¿Qué más? Quedan las estructuras de la Warpgate y de las bases inutilizadas, pero dice que se van a utilizar para las campañas y las misiones. Bueno, pues está bien. Luego tenemos las campañas, los capítulos y las misiones. La campaña son 3 capítulos, cada capítulo es un mes, y luego diferentes misiones diarias que puedes hacer. Entonces irán cada mes metiendo un capítulo nuevo, y luego las misiones pues irán añadiendo varias al catálogo. Y por último, como gran cosa que he visto, son los cambios a Indar en el trío ese entre Tialois, Ceres Hydroponics y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, de Tower, ¿no? De Pico, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me viene a la cabeza. Con lo cual tienes, los puntos están algo más repartidos, pero las líneas de ataque cambian. Ya no hay un punto en el cual se juntan los 3, sino que el que venga del pico ya no puede atravesar el puente, sino que tiene que pasar por ahí, tiene que ir por el otro puente, y la gente que sube está subiendo, pero tiene algo más de cobertura y las laderas no son tan inclinadas. La parte de dentro cambia algo, a ver cómo funciona, y luego está esa especie de subterráneo que veremos a ver cómo va. Bueno, Carlos, buenas noches. Estupendo, gracias por pasarte. Y eso es un poco todo, ¿no? ¿Algún último comentario que queréis hacer antes de cerrar? Ya lo podemos hablar mañana otra vez cuando haga directo, etcétera, lo hablamos con más calma. Pero ¿algún comentario que queréis hacer? ¿Alguna cosa que queráis ver? ¿Alguna cosita que queréis preguntarme? A la 1, a las 2... tranquilos, tomarlos con calma. ¿Alguna cosita que se haya quedado en el tintero que me queréis preguntar? Es un poco yo también lo que sé, o sea, decir, esto es un poco lo que he visto. Le pegaré otro repasito y veremos si se me olvida algo, pero yo creo que así como resumen, eso es un poquito todo lo que va a traer. No he visto armas nuevas, más allá de la granada y esto, no he visto arma, no he visto algo de cosméticos nuevos relacionados con las misiones, pero poco más, Esto es sobre todo gameplay. Importante, el renderizado separado me parece perfecto. Yo creo que es casi lo a nivel de juego de lo que más va. A nivel tecnológico yo creo que es lo más importante que han hecho en los últimos tiempos, aparte de todos los parches que han podido hacer, etcétera, pero bueno, me parece interesante. Y me parece interesante y necesario. Ya iba tocando. Y poco más, chicos. ¿Alguna última cosa antes de que cortemos? Mañana lo seguimos hablando, no os preocupéis. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mañana, tranquilamente, como haré directo y tal, pues lo vamos hablando y lo vamos comentando. Lo de hoy, ¿vale? O sea que esto, digamos que la discusión no se acaba. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, gracias por pasaros, gracias por todos los comentarios y que siempre es un placer, ¿de acuerdo? Así que nos vemos y hoy ya no voy a hacer directo, más que nada por si no me piden el divorcio, pero yo mañana sí jugaremos un ratillo, ¿vale? Y ya comentaremos el tema, ¿de acuerdo? Venga, chicos. Cuidaros, un abrazo y gracias por pasaros y por vuestra compañía, que pues si no fuera por vosotros, pues lo estaría viendo yo solo y me estaría muriendo de asco. Venga, cuidaros, chicos, un abrazo, chao.